yo dije, bueno, para aprender el idioma yo tengo que vivir en el lugar. O sea, buscar las formas de poder trabajar en distintos países de habla inglesa. Y justamente una de las opciones era irme a estudiar inglés y luego ponerme a buscar un trabajo. Esa era la opción más complicada, pero a algunos les sirve, a otros no, porque la otra también es que como que uno encuentre trabajo desde Chile y le puedan dar la visa y se vaya directamente con trabajo. La otra es, por ejemplo, que uno ya esté trabajando en un trabajo de Chile y le hagan traslado a un país. No sé, ¿cómo fue como tu sistema para como ir auto mejorándote para las entrevistas? Yo en general tengo un Notion a donde tengo todas las empresas a las que voy postulando. Fui anotando ahí qué ejercicios hice, preguntas me hicieron, cómo me sentí, qué pude haber dicho mejor. Gracias a un amigo también que me comentó que él tenía como un interview helper, que es a donde él ponía about me, así como explica quién eres tú, cuáles son los valores de la persona, cuáles son las cosas que le motivan, las cosas que no, las cosas que son buenas, los highlights y todo eso. Entonces yo después con eso, Interview Helper, lo que hacía era tomar los valores de la empresa, los mezclaba y podía hacer historias a donde resaltaban los mismos valores que yo tenía y que coincidían con la empresa. Ahí la vara empieza a ser mucho más alta. Porque al final y al cabo, si bien te miden en cuántos PRs estás sacando al día, en cuántos comentarios estás dejando en el código, cuántas cross functionalities estás impactando, cómo estás impactando, por ejemplo, los RFC, que son los otros documentos, para definir los cambios que se van a hacer. Doy la bienvenida entonces a quienes se vayan conectando y por supuesto a quienes nos vean en la grabación de este live. Estamos hoy día en el episodio número 59 de Coffee Tech. Hoy vamos a conversar sobre desarrollo de software desde empresas extranjeras. Quizás se han preguntado cómo es la experiencia de trabajar en empresas extranjeras, europeas o estadounidenses. Son diversos los factores que pueden causar lo que muchos hablan de shock cultural, que puede ser muchas veces para bien, otras veces para mal, tanto a nivel cultural como también a nivel de exigencias técnicas. Probablemente a lo mejor a muchos de quienes nos escuchen ya han tenido algunas experiencias trabajando quizás remotos para equipos que trabajan en otros países. Ahí también sería interesante que a lo largo de la conversación nos den sus experiencias. Y también les dejo, y lo voy a dejar al tiro acá en el chat para no olvidarme, el dato de que revisen el episodio número 29 donde estuvimos conversando con Josefina Geiser, quien es diseñadora chilena y es product designer en Spotify y trabaja actualmente en Estocolmo. Te invito a revisar este episodio, pues nos describió bastante bien cómo la cultura europea tiene una forma muy distinta quizás a lo que estamos acostumbrados en Chile, y de los desafíos que también tiene para ella trabajar como diseñadora en una empresa como nosotros. Así que en ese link que te dejé puedes revisar después, obviamente, el episodio número 29 donde conversamos con Josefina. Y hoy tenemos a otra invitada chilena que nos acompaña desde el extranjero y quien nos compartirá su experiencia como ingeniera y mujer en tecnología trabajando desde San Francisco. Así que de esto hablaremos hoy aquí en Coffee Tech Insights. Coffee Tech Insights es un break donde hablamos sobre tecnología e innovación de manera sencilla, destacando el lado positivo de estas disciplinas, acercándola a todo público y buscando eliminar estereotipos. Te recuerdo que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, que las pueden ver aquí abajito. Estamos por Instagram, LinkedIn y TikTok, donde estamos subiendo videos todos los días. Estamos, por supuesto, compartiendo los episodios que vamos subiendo y también otros contenidos como los webinars. Y, por supuesto, tanto o más importante aún, que nos sigas por el canal de YouTube, Coffee Tech Insights, donde estamos transmitiendo actualmente, donde estamos dejando todos los episodios editados y también los lives, y también por Spotify. En todas estas cuentas nos puedes encontrar por Coffee Tech Insights. Y aprovecho de dejarte el anuncio del día, que ya a los que nos han acompañado quizás ya están acostumbrados al anuncio del día, es que si te interesa, te gusta el contenido que subimos
en este canal, puedas aportarnos y apoyarnos con un cafecito, donde ya solo con un cafecito, igual $1, estás apoyando a poder continuar con este proyecto. Les doy ya también las gracias a Fran y Pili, que son nuestros supporters o mecenas mensuales del podcast, y también a Germán Pinela, Fernanda y Gustavo Duarte, que nos han donado cafecitos en las últimas semanas. Y eso es la idea de esto, que puedes llegar por el QR a la plataforma Buy Me a Coffee, es que con tu aporte podemos seguir realizando este proyecto y financiando plataformas como estas que nos sirven para hacer el streaming. Y también comentarte de que al ser parte de esta, ser un miembro de esta comunidad, por llamarle así, que todavía no la hemos construido como tal, pero sería genial en un futuro hacerlo, puedes acceder a contenido exclusivo que voy subiendo en la plataforma de Buy Me a Coffee y también contenido que voy dejando libre y que lo puedes revisar solamente suscribiéndote a esa plataforma. Así que, bueno, terminado el anuncio, vamos a pasar al tema que nos convoca hoy día, para el que los hemos invitado hoy día en este live. Hoy conversaremos con Filipa Pérez Pons, ingeniera civil en computación. Creo que después lo voy a aclarar bien, pero perdón, ahí me está apareciendo en la bandita, ingeniería civil en ciencias de la computación, sí era el nombre. Product AI Web Engineer, Senior Frontend Engineer y también participa de diferentes comunidades como embajadora de Women Tech Maker, es directora en Niñas Pro, entre otras comunidades. Así que ahora vamos a darle la bienvenida a Filipa al live. Hola, hola. ¿Cómo va todo? Bien, bien, aquí en el frío del sur, pero está calientito con la estufita. Con un buen tecito. No, yo aquí me estoy hidratando. Estamos en estaciones opuestas. Estás ahí en el verano. Yo estoy actualmente en Oakland, que es una ciudad que está al lado de San Francisco, cruzando el puente, pero no el famoso puente, el Golden, sino el otro, el de la bahía. Y actualmente estoy acá hace como 4 años aproximadamente. Me vine a estudiar inglés primero, hacia la vida, y después a conseguir trabajo. Hoy sí, esa experiencia creo que es súper interesante. Bueno, algo que no comenté en la intro, para no serla tan larga, es que yo conocí de tu historia por una entrevista que te hicieron las chicas de Coding Chickens. Y bueno, ya te había visto por redes, pero cuando vi la entrevista y ya habíamos conversado un poquito ahí por Instagram, yo dije, tengo que decirle que venga al live y que cuente. No con todos los detalles, voy a dejar el link de esa entrevista, porque la idea es que no nos repitamos el plato hablando lo mismo, pero obviamente que nos cuente un poquito de eso, de cómo llegaste allá a Estados Unidos a trabajar y todos los desafíos y eso un poco lo que comentaba al principio de esas diferencias también que uno se encuentra cuando trabaja en equipos de otras culturas, porque puede que no sea ni bueno ni malo, pero son diferencias, ¿no? Uh-huh. De hecho, yo partí por la inquietud, para hacerlo más corto, por la inquietud del idioma. Inglés no era el idioma que yo tenía fortalecido en la vida, así como que siempre me costó, en la universidad me costó demasiado. Entonces hubo un tiempo en que yo decidí ya volver a estudiar el idioma y tratar de lograr aprenderlo bien y hablarlo bien. Entonces, dado eso, en los trabajos que yo estuve buscando formas de poder seguir con el inglés. Y yo trabajé en un lugar que se llamaba Yalea, el cual decía que si uno está inmerso en el idioma, era mucho mejor y más rápido aprenderlo. Entonces, dado eso, yo dije, bueno, para aprender el idioma, yo tengo que vivir en el lugar. Entonces empecé a buscar las formas de poder trabajar en distintos países de habla inglesa y justamente se da la opción de que una de las opciones era irme a estudiar inglés y luego ponerme a buscar un trabajo. Esa era la opción más complicada, pero a algunos les sirve, a otros no, porque la otra también es que como que uno encuentre trabajo desde Chile y le puedan dar la visa y se vaya directamente con trabajo. La otra es, por ejemplo, que uno ya esté trabajando en un trabajo de Chile y le hagan traslado a un país.
Y eso también es otra acción, pero yo tomé como, no la más complicada, sino como un poco más la más arriesgada, por así decirlo, que es la diferente, que es como renunciar a su trabajo, tomar un curso de inglés en el país, que en este caso fue acá en San Francisco, y buscar trabajo mientras estaba estudiando. Y sucede que ahí encuentro un trabajo para front-end engineer. Y de las primeras cosas que uno tiene que percatarse, ya cuando se tiene trabajo, es el tipo de, cuando se está buscando un trabajo, es el tipo de visa. Por ser chilena, nosotros tenemos la H1B1, que es una visa muy distinta a la H1B. Es mucho más barata, hay 1.500 cupos parece, pero los cupos al final al cabo nunca se llenan. Entonces, no hay lotería, como pasa con la H1B. El precio es mucho más barato. Entonces, por ese lado, cuando uno empieza como todo este camino a buscar un trabajo en el extranjero, acá en Estados Unidos, tiene que decirle a los reclutadores especialmente que va por la visa H1B1, porque ellos van a seguir buscando tener una visa por la H1B, y que eso que con lotería, y es mucho más difícil, por lo tanto, es casi... Debes tener mucha suerte de que sacas en la lotería, porque hay ciertas fechas que se puede postular y todo eso, y es más complicado. Entonces, primero hay que tener consciente de que hay que postular solamente a los trabajos que pueden hacer sponsor de la visa y avisarles de esta visa. Entonces, porque ahí se reduce mucho el campo de los trabajos a donde uno puede postular. Entonces esa es una limitante que es bastante grande, y a veces puede ser un poco frustrante porque puede haber 100 trabajos, pero de esos 100 trabajos solamente 10 permiten hacer el proceso del sponsor de visas. Y posteriormente viene la parte de empezar la entrevista. Y para empezar la entrevista, una de las mayores complicaciones y barreras que yo encontré fue el idioma. Porque en Chile uno está acostumbrado a como hablar a los chilenos, por así decirlo, a los españoles, y simplemente uno se comunica técnicamente en español, si bien a veces uno ocupa ciertas palabras en inglés o mezcla las palabras en inglés, como puchear o comitear y cosas así, dar su punto de vista en otro idioma a veces puede ser muy complicado si no hay como una preparación anterior. Buen tema. Y sobre todo pensando en lo que hablabas al principio de la visa, es interesante conocer eso, porque de hecho me da la impresión que en pandemia o previo pandemia había como más apertura en general, como a las personas, por ejemplo, que trabajaran remoto. No sé si es lo mismo, pero parece que también, no estoy tan clara si es que también tienes que acceder de alguna manera a alguna visa o algún tipo de trámite, aunque trabajes desde tu propio país. Creo que ya no es tan simple como pudo ser antes. No sé si eso lo viste de alguna manera cuando evaluaste trabajar para allá, si evaluaste también la opción remota o posterior o algo así. En general, como yo estaba muy pensando en irme al lugar a aprender el idioma, por todo esto de como inmersión en el idioma, nunca evalué trabajar remoto hacia otro país, sino trabajar así presencial o remotamente, pero en el mismo país, de tal forma que estuviera como expuesta a la cultura. Claro. Entonces, en ese sentido, hay dos cositas, porque por ejemplo, hay ciertas empresas que no les gusta contratar remotamente en otros países porque tienen que ver todo lo legal correspondiente al pago. Entonces tienen que ver, por ejemplo, lo de la ISAPRE, lo de los seguros y todo eso. Y por eso a veces, cuando no tienen hecho como la rúbrica, por así decirlo, ellos deciden no trabajar con ciertos países. Una vez que ellos ya instauran, como por ejemplo trabajar con un país y ya se saben las leyes y todo eso, es cuando ellos ya pueden empezar a hacer el proceso de trabajar con la gente en remoto en ese lugar. Pero para el caso de las visas pasa mucho que
uno puede trabajar con visa y de forma remota, pero tienes que estar en el país. En ese caso, yo empecé a trabajar en pandemia, o a finales de pandemia, o como que no me acuerdo muy bien, pero trabajaba remoto, pero dentro del país. Entonces, si bien estaba con visa, estaba en Estados Unidos, pero trabajaba remoto para la compañía. Nada, perfecto. Genial, genial. Genial experiencia eso de conocer también personas de Chile que tengan esa oportunidad de trabajar desde allá. Y bueno, la idea de esta conversación también es ahondar un poquito más en esa experiencia. Y aquí voy a dejar un saludito que nos dejó Daniel. Saludos, Filipa y Carolina, aquí acompañándola en un nuevo programa. Ahí saludos a Daniel, que también nos estuvo acompañando, si recuerdo bien, la semana pasada cuando estuvimos conversando con Javiera de Fahrenheit, la chica de los videojuegos. No sé si la viste ahí, Filipa. Estuvo también entretenido ese episodio. Ahí dejo invitada a las personas que revisen el live de la semana pasada también. Oye, y pasando a como a esos detallitos de tu experiencia trabajando fuera, y bueno, también insto a las personas que si les van surgiendo dudas o han tenido experiencias trabajando para el extranjero, que también nos comenten para que podamos ir ahí comentando entre todos. Pero mientras se animan a preguntar o comentar, te aprovecho de consultar, Filipa, para ti, ¿cuál ha sido el contraste más marcado que has experimentado de cultura organizacional de Chile, que tú tuviste igual experiencia trabajando acá en Chile, versus la experiencia allá en Estados Unidos? Bueno, hay dos cositas. El primero, la cultura en general es mucho más cerrada, por así decirlo. Comúnmente en Chile, cuando uno ve y interactúa con sus compañeros y compañeras de trabajo, se tiende uno a saber mucho más de la vida de la otra persona. Pero acá es mucho más hermético todo. Se valora harto la privacidad y también todas las tendencias que la persona puede tener. Por ejemplo, una de las cosas que yo vi en ambos trabajos que he estado, es que tienes como un instructivo en video que tú tienes que ver sobre cómo tratar a las personas. Por ejemplo, qué se considera un acoso, qué se considera como harassment, qué se considera como algo que no debería hacerse y que uno puede denunciar e iniciar como un recursos humanos. Y dado eso, es que se produce que también la interacción con sus compañeros sea como más respetuosa. Eso no quiere decir que en Chile la interacción no sea respetuosa, pero por ejemplo, relaciones entre compañeros es algo que está sumamente, no se puede hacer. Por ejemplo, también hablar sobre, mencionar alguna tendencia, ya sea religiosa o una tendencia sexual como broma, eso tampoco, eso también puede ser algo que una persona vaya a echar y diga, ¿sabes? Esta persona me está haciendo bullying, por así decirlo, o harassment, que es como me está molestando, por así decirlo, y eso puede ser causal de despido. Perfecto. Es como el acoso laboral, ¿no? Que ahora se habla más de eso acá. Creo que ahora está un poco más normado que hace algunos años, pero probablemente no al nivel que comentas tú. Claro, sí. Y yo en algún momento tuve oportunidad de trabajar en un equipo que eran personas que estaban en Estados Unidos, pero eran personas de distintas nacionalidades, y a mí me sorprendía, bueno, una de lo que dices tú, como eran muy respetuosos, que no hacían como distinción en si estabas hablando entre mujeres, hombres, o sea, para ellos todos eran distintos profesionales dando su opinión. Uh-huh. Y la otra cosa que me sorprendió es que no se hablaba nada personal, como que ya, hoy día hay que hablar de la arquitectura del sistema de buscador, no sé qué, y ya, directo a eso, no era así como, hoy, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Como que uno está acostumbrado a eso acá, allá van directo. ¿Lo mismo te pasa a ti como experiencia?
Sí, de hecho, es muy fácil no saber nada de la vida de tus compañeros, más como, oh, ¿cómo estuviste? ¿Qué tal el fin de? Y es como, sí, bien, descansé y ya directo al trabajo. Como que la regla de 9 a 5, que es como desde la hora que se entra hasta la hora que se termina de trabajar, es como bastante importante, aunque la mayoría de la gente tiende a trabajar mucho más acá. Y lo otro es como protegerse, porque al fin y al cabo, cuando tú comienzas a hablar mucho de tu vida, también puede ser razón de como de que puedes estar trabajando mal o haciendo cualquier cosa que no esté correcta. No, mira, está como que se ve Y como esa parte, como que se ve así. también lo otro, hablando como la cultura organizacional, dentro de la cultura se valora mucho lo que son los valores, pero en general se sigue mucho lo que es la visión y la misión de la empresa, y comúnmente se tienen los valores. Entonces uno dice, ah, ya, siguen el valor de, por ejemplo, un porcentaje mejor cada día. Eso quiere decir de que, por ejemplo, tú como persona valoras el estar progresando día a día en la mejora continua. Entonces, si ese valor se asocia también a la empresa, quiere decir que tú eres un buen match para la empresa. Entonces, no es necesariamente como que uno va a decir así como, ah, yo tengo los mismos valores que mi empresa, sino como que uno demuestra los mismos valores que justamente son los de la empresa también. Y eso se valora bastante, porque es como que quiere decir que siguen como la misma idea, el mismo patrón, el mismo como mecanismo de pensamiento. Y como que la cultura también significa como que el tipo de personas con las cuales tú esperas trabajar. Ah, mira. Oye, como, y la cultura como de, el otro día leí un artículo que hablaban de, no sé si era Walmart o era otra empresa grande de Estados Unidos, que había llegado a Alemania y que no había encajado bien la cultura organizacional con la cultura más como idiosincrasia quizás alemana, en el sentido de como que estaban estos como arengas que hay cuando para que la gente, no sé, haga como unos gritos y cosas como de motivación. Y como que los alemanes decían, no eso no me gusta, como que no encajaba con ellos. ¿Eso lo has visto, ese tipo de cultura ya? ¿O es más de ciertas empresas? No sé si es como más de empresas específicas de Estados Unidos o es una cosa de cultura de Estados Unidos, puede ser. Y yo creo que es más como de empresa, porque al final cada empresa tiene su propia cultura. Y por eso mismo a veces hablan que hay ciertas empresas, como no sé, Amazon que tiene una cultura bastante fuerte, después Meta que tiene otra cultura más fuerte, y entre otras, y Google también tiene su cultura. Entonces, al final va a depender mucho de la empresa cómo es la cultura y qué es lo que ellos quieren promover. Entonces, comúnmente a veces cuando uno le pregunta a la persona, hoy, ¿de dónde trabajas? O ¿a dónde has trabajado? Y menciona ciertas empresas, uno también se puede hacer la idea de qué cultura esperar en la persona también. Claro. Oye, interesante. Sí, a mí personalmente me agradó esa cultura que tú describes y que yo pude ver un poquito en una experiencia laboral remota que tuve. Pero claro, hay quizás a personas de Latinoamérica les choca un poco porque hay personas que están acostumbradas como más a lo más cercano. De hecho, estuve buscando, iba a hacer una introducción más larga para hablar un poco de cultura, pero después dije, no, me voy a extender mucho. Y en lo que buscaba, habían como artículos que decían, oh, las personas latinas como que abandonan a veces trabajos en culturas como la estadounidense porque como que sienten que no encajan, como en una cultura tan, comillas, fría. Eso decía el artículo. No sé, no sé si tú has tenido como experiencia de personas que hayan como tenido como ese shock cultural, pero de manera negativa. O sea, no hasta el momento, pero en mi experiencia, yo he sentido que como que al no tener conexión con las otras personas y no saber mucho de con quiénes trabajas, crea ese ámbito de que tú eres como un engranaje y comienzas a ser como una máquina que está entregando deliveries cada cierto tiempo.
entiendo. Entonces lo vuelve todo más serio. Es como, ok, se entiende que uno trabaja para conseguir dinero y para ello tiene que enfocarse en el trabajo, pero también uno culturalmente espera relacionarse con las personas, saber con quién está trabajando, y para ello también crear lazos, en el sentido, lazos de trabajo, que quiere decir yo confío en esta persona porque la conozco más allá de que está entregando buenos resultados. Sí, entiendo. Y bueno, uno quizá a veces lo ve más de lejos y le ve la parte buena, pero tienes razón, o sea, estar inmerso varios años quizá en una cultura así es complejo. Mira, aquí nos dejaron saluditos. Francisco Barrios nos dice, saludos Caro, saludos Francisco, ahí que si tienes preguntas, comentarios, dudas, recuerda ahí escribirlos. Y ahí Fran siempre nos acompaña en estos episodios. Y bueno, ahí Daniel también nos comentaba que, de acuerdo a lo que estábamos conversando al principio, de que sí, que había estado la semana pasada en la conversación donde estuvo Javiera. Genial. Bueno, ahí los dejo a las personas que están conectadas y que ojalá se conecten más en este día jueves, que dejen sus preguntas, sus comentarios si tienen experiencias de estos temas. Oye, y algo que te quería preguntar mientras, Filipa, es sobre los procesos de entrevista, que un poquito creo que enunciaste al principio cuando nos contabas cómo llegaste allá a Estados Unidos, de que te fuiste a prepararte como enfocada en el inglés. ¿Podrías comentarnos un poco cómo fue esa experiencia preparándote para las entrevistas? Por un lado, por, como decías tú, la importancia de mejorar el inglés, porque obviamente con eso te podías comunicar, pero por otro lado también, ¿cómo viste el proceso en cuanto a qué habilidades tuviste que desarrollar o qué proceso seguiste para poder tener éxito en estas entrevistas, para llegar a obtener este puesto inicial con el que partiste trabajando en Estados Unidos? De hecho, para todo el proceso de entrevista fue arduo. Fallé muchas veces porque fue como un shock, por así decirlo, de entrevista. Son muchas entrevistas. De hecho, primero está la entrevista con la reclutadora, después está la entrevista de código en el mismo momento, que es como el live code. Después, que puede ser un live code o puede ser también una tarea para la casa, y después viene otra tarea o otro live code, y de ahí viene el on-site. Pero el último puede ser como sí o no, pero el on-site son 4 pruebas. Y esas 4 pruebas va a ser una de behavior, que es de comportamiento. Comúnmente uno piensa que es como la del psicólogo, pero no es la del psicólogo. Es una de que te hacen preguntas de cómo tú te comportas dependiendo ciertos problemas que hayan pasado en el trabajo. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la forma de resolución que has hecho cuando has tenido conflictos con compañeros? Entonces, dependiendo de tu respuesta, va a significar el seniority que tú tienes. O, por ejemplo, si has tenido algún tipo de conflicto con otra persona, ¿cómo lo has solucionado? Esa es una de las entrevistas en el on-site. Después, la segunda entrevista es una entrevista de código, pero a donde comúnmente se utiliza el código que ya realizaste y empiezas a agregarle nuevos features. Esto quiere decir que tienes la habilidad de modificar el código y lograr hacer entregables. Y después existe la entrevista a donde es de dominio de tecnologías, a donde estás hablando sobre qué tecnologías has ocupado. Y la idea es demostrar en esta entrevista las bases o qué tan profundo indagas cuando estás estudiando o estás aprendiendo una nueva tecnología, o de las tecnologías que has usado, cuánto has sabido de cómo estas se comportan. Y posteriormente viene la de System Design, que la de System Design es como la arquitectura del sistema. Y ahí depende mucho, porque si estás postulando a un puesto de Front-End Engineer, este va a querer decir que tú vas a estar diciendo toda la arquitectura por el lado del frontend y cómo se conecta con el backend.
Cambio la del backend, va a estar diciendo así como es toda la relación de las bases de datos, las replicaciones y después cómo este se conecta con el frontend. Y después de esas 4 pruebas, que es el on-site, viene la última prueba, que a veces puede ser con el CEO o puede ser con el reclutador, a donde te dan y te dicen, ya, sigues, pasas y te hacemos la oferta. Entonces, en cada una de estas partes es bastante interesante el haber practicado. Por ejemplo, para las primeras pruebas existe algo que es como Blind 75, que es un conjunto de ejercicios que son ejercicios tipo. Y estos ejercicios tipo tú los realizas y después es bien seguro de que si te preguntan un ejercicio sea similar a alguno de estos ejercicios tipo. Entonces, por ejemplo, hay una página para frontend que se llama Great Frontend y ellos actualmente tienen la lista de todo lo que es, por ejemplo, las preguntas que hacen para la entrevista de behavior. Y ellos te dan un ejemplo. Te dicen así como, oye, ¿sabes qué? Es bien posible que te hagan esta pregunta. Y es bien posible, 100% seguro que la hagan. Pero tú ya la habrás como ya preparado esta pregunta y ya sabrás cómo contestarla. Por otro lado, también está, aparte, ellos también tienen las de System Design, entonces, para todo lo que es frontend. Y en YouTube uno puede encontrar también, si uno busca así System Design, cómo construir por ejemplo, un chat o cómo construir la página de Airbnb. Así. De hecho, Educative, que es otra de las páginas, es bastante buena también. Hace poco estuvo con un um, descuento bastante bueno, como del 50%. Y también ellos tienen un curso que se llama Cracking the Interview o Cracking the Frontend, que sirve mucho y explican harto. Por ejemplo, si uno está postulando a backend o frontend, em, los, em, los algoritmos que se utilizan. Por ejemplo, el sliding window o el backtracking o los otros algoritmos en general, que al final y al cabo, tanto en backend como en frontend se utilizan. Y esa sería como la parte de código. También, por ejemplo, en frontend piden hacer algo de frontend. Great Frontend es muy buena para eso. En las de backend no tengo mucho conocimiento, di solamente entrevistas de frontend. Pero en general hay una parte que es como la base, que es como la de behavior, la de system design, la de domain, que son bastante como base en cualquier entrevista. Y ya lo que difiere después es como la otra entrevista que vendría siendo la de backend, que es bien posible que te pregunten leak codes, y en la de frontend también harto de lo que son las bases del mismo JavaScript. Se van también a frameworks, por ejemplo, React, como particularidades de React o de Angular, dependiendo del framework que les interese a la empresa donde postulan. De hecho, en ese sentido, en esta entrevista de on-site, tú al mencionar así como, no, yo he trabajado en React, esperan que tú también puedas decir como las bases de React, o sea, decir que no se trabaja con Fine Grained, sino se trabaja con Victor DOM. También que, por ejemplo, cuál ha sido los challenges que tuviste utilizando React, o por ejemplo nombrar alguno de los hooks que encuentras más interesantes, cosas así. Entonces, como que si bien a lo mejor React no es la tecnología que esa empresa está buscando, espera saber que tú manejas como las bases del lenguaje, o del lenguaje, de la librería o del framework. Como entender que no es simplemente copiar y pegar. Claro. No, qué interesante.
y lo otro que me llama la atención es que me da la impresión de que en estas empresas estadounidenses y quizás europeas también, buscan más como más especialistas en cierta manera, o sea, como más front-end o back-end, como mencionas tú. Acá en Chile creo que todavía está esto del full stack que hace de todo, así DevOps, full stack y no sé qué, casi. Eh, y claro, cuando es así es más difícil, por un lado quizás es más difícil prepararse para una entrevista tan amplia, pero por otro lado, en el caso de lo que describes tú, tienes que ser más especialista, o sea, tener como más profundidad de lo que te estás dedicando. Si en este caso el frontend, probablemente entender, como dices tú, esas bases que a veces quizás no siempre se dominan tan bien, de los frameworks, de los lenguajes, detalles, como dices tú, de JavaScript, que a lo mejor uno los, como entre comillas, los supone, pero no los tiene tan metidos como en el ADN, por decirlo así. Sí, de hecho, pasan hartas cositas porque si bien hay puestos que son bastante específicos como frontend, backend, también hay puestos como de full Ya. stack. Em, y también ahí se espera como que la persona tenga manejo, y también depende mucho al nivel que está postulando. Porque, por ejemplo, si una persona está postulando a junior, yo no le voy a pedir que como que tenga todas las bases bastante como claras. Pero si una persona se está postulando a semi-senior o a senior, ahí yo sí le voy a esperar que sepa cuáles son las bases, que sepa cuáles son las complicaciones, los pequeños detalles. Y lo otro también, existe una página que comúnmente menciona harto sobre eh, las diferencias sobre los distintos levels de las personas. Por ejemplo, también existe ladders en tech. Que menciona así cuáles son las diferencias de los distintos levels. Tan buenas las páginas, las estoy dejando en el chat, ¿eh? Para las personas que las vean por ahí. Entonces, por ejemplo, una persona que es junior se va a esperar que codee, después una persona que es semi-senior que pueda trabajar sola o haga features, una persona que sea senior se espera que pueda interactuar con los distintos equipos, que también lidere iniciativas, y de ahí sigue y sigue y sigue, vendría el staff, después el principal y cosas así. Y por ejemplo, un tipo de seniority no va a ser similar al seniority de otra empresa. Entonces, como vemos en la página de Levels, vemos que, por ejemplo, el inicio de Levels va a mostrar que, no sé, las personas que están en Google y son un determinado level, no necesariamente van a tener el mismo level en Facebook o, por ejemplo, en Airbnb. Qué bueno. Estoy intentando abrir Levels, pero como que se me quedó pero como que mi internet parece que está guateando. Ya bueno, pero igual ahí los dejé los links para. Quería proyectarla acá, pero bueno, si se carga la pongo. Pero dejé los links en el chat, así que para que las personas lo revisen ahí después, post live. Está súper interesante eso. ¿Y alguna pregunta que alguna vez te hicieron y que haya sido complicada y que todavía te acuerdes de una entrevista, como de arquitectura, por ejemplo, o algo así? De arquitectura, comúnmente no hay como una respuesta así como bien fija, como que uno empieza a armar su arquitectura y todo eso. Creo que las preguntas que más me he trabado es que, por ejemplo, con cosas un poco ya más de estar ocupando guilds en JavaScript y cosas así, que igual sigue siendo como para mí un poco más complicado porque no lo ocupo mucho. Entonces, en una entrevista, sabía que la forma de solucionar que iba a salir muy rápido y muy bien iba a ser con Geo, pero no me acordaba cómo ocuparlo. Entonces yo empecé a hacerlo de otra forma y terminé como
ocupándome todo el tiempo en hacerlo así, y después fue como, ay, no, lo pude haber hecho de otra forma. Pero en general, por ejemplo, para frontend, la mayoría de las preguntas uno las puede pillar en Grey Frontend, porque existen estos handbooks que son Cracking the Interview, de como, ya sea el libro, que son como 500.000 páginas, y está sensacional para leerlo y como y ocupar todo ese tiempo, pero también hay otros caminos. Al final y al cabo, uno siempre piensa que hay un solo camino para hacer las cosas, y uno tiene que buscar el camino que más se acomoda como a las cosas que que uno se siente más cómodo. Entonces, igual ahí como que me hace acordar mucho un libro que es chiquito, que es un libro que es como, habla sobre como el system design, pero este libro es bastante cómodo, porque son de 100 páginas y te habla sobre cómo trabajar, como por ejemplo con las bases de datos. Cuando es demasiado gigante, entonces existe un método que se llama sharing. Entonces que tú vas dividiendo la base de datos y por ejemplo, ahí puedes como lograr tener con mayor velocidad el registro. Porque cuando uno tiene una base de datos muy gigante, sucede que después, a medida que va creciendo la base de datos, tomar un registro de esto te va a consumir demasiado tiempo. Pero si la base de datos es más pequeñita, la tabla es más pequeñita, ahí es mucho más rápido. Y uno lo que logra es como optimizar como el proceso. Entonces, en general, sí, me he topado con harto ejercicio. De hecho, me acuerdo que cuando empecé a hacer entrevistas, la primera entrevista que tuve de código, el Light Code, me fue terrible. Así como que no sabía, como que estaba tan nerviosa que se me olvidaban incluso las teclas del teclado. Y yo estaba así. Y después el entrevistador como que me pregunta así como, ¿has trabajado, cierto? Y yo así como, sí, he estado 5 años trabajando. Y igual como que, ¿cómo lo hacías, por ejemplo? Porque a veces uno da una entrevista y se queda como con una impresión, pero un poco pensando en lo que conversabas hace unas semanas con Camila de Coding Chickens, decías que fuiste aprendiendo como de tus entrevistas, ¿no? Ibas guardando un registro, grababas algo, tenías como, no sé, por decirlo, un cuaderno donde ponías como, ya, aquí esto fue bien, esto fallé, no sé, ¿cómo fue como tu sistema para como ir auto mejorándote para las entrevistas? Yo en general tengo un Notion a donde tengo todas las empresas a las que voy postulando y, por ejemplo, fui anotando ahí qué ejercicios hice, por ejemplo, qué preguntas me hicieron, cómo me sentí, qué pude haber dicho mejor. Por ejemplo, gracias a un amigo también que me comentó que él tenía como un interview helper, que es a donde él ponía como, por ejemplo, su about me, así como explica quién eres tú, cuáles son los valores de la persona, cuáles son, por ejemplo, las cosas que le motivan, las cosas que no, las cosas que son buenas, los highlights y todo eso. Entonces yo después con eso, con ese interview helper, lo que hacía era tomar los valores de la empresa, los mezclaba y podía hacer historias a donde resaltaban los mismos valores que yo tenía y que coincidían con la empresa. Entonces después empecé a mejorar eso. Otra de las cosas que fui mejorando era que, por ejemplo, cuando postulaba para una empresa y pasaba a la primera entrevista, que era con la recruiter, empezaba a buscar información de la empresa. Decía ya, en Glassdoor hay muchas personas que mencionan cómo fue la entrevista que ellos dieron, y a veces dicen los ejercicios. Si bien no los dicen todos en su completitud, uno puede sacar una idea y puede estudiar o darle más prioridad a esos ejercicios. Entonces, por ejemplo, comenzaba a hacer eso. Entonces, en mi hoja de Notion ponía la empresa, ponía los valores que tenía la empresa, después respondía las preguntas del behavior interview, pero junto con este interview helper,
junto con las preguntas y lo matchaba en ChatGPT para que me diera las respuestas. Y yo veía si tenían sentido para mí esas respuestas, si no las modificaba. Entonces ya después ya yo iba con con la idea ya más concisa o con la idea más resuelta de lo que iba a responder. Entonces me era mucho más fácil que en ese momento me preguntaran la pregunta y yo no supiera o como que empezara a redactar en ese mismo momento la respuesta. Y en la parte de código, en Cluster, uno puede encontrar qué preguntas le hicieron a los demás. Entonces, todo eso también era como, ya, si a una persona le preguntaron por un BFS, quiere decir que voy a empezar a hacer más ejercicios de BFS, de árboles, para que así, si me preguntan algo, yo poder hacer y responder de tal forma de que me salga mucho más fluido la respuesta. Perfecto. Oye, me surgen miles de preguntas. Encuentro que es como para hacer un podcast completo de solo esto de la preparación de entrevistas y como de los procesos, porque como dices tú, o sea, hay libros, hay sitios. Yo he visto también algunos videos, personas que se dedican como a hacer videos sobre practicar entrevistas, como que hay mucha preparación. Sin embargo, quería aprovechar el tiempo que se nos va acabando, aún nos queda un poquito, para preguntarte un poco más de tu experiencia ya pasando la entrevista, cuando ya empezaste a trabajar allá, un poco de cómo ha sido lo que tú has visto o lo que tú has experimentado en cuanto a inclusión de mujeres en tecnología en tu entorno laboral actual y cómo lo viste como en diferencia con lo que viste en Chile y también un poco quizá pregunta un poco larga, pero ahí la podemos ir separando, cómo eso tú lo has ido asociando con tu trabajo en los voluntariados, en las comunidades donde participas, porque entiendo que eso para ti es algo súper importante también, o sea, para conocer un poquito más de eso. ¿Qué nos puedes contar ahí? Sí. De hecho, la brecha entre mujeres y hombres en tecnología sigue siendo bastante alta. Si bien existen estos programas como Women Maker, Women Who Code, que permiten que más mujeres se puedan insertar dentro del campo laboral, aún sigue siendo muy bajo la cantidad de mujeres que hay en tecnología. Y eso hace que sea como para poder tener representatividad o para poder sentirse uno parte de algo, necesita representatividad. Entonces, si uno no ve mujeres en cargos altos o no ve mujeres siendo desarrolladoras también, es muy difícil poder sentirse parte de algo. Entonces, yo siento que una de las mejores cosas es poder inculcar a las chicas en edades a donde ellas aún son pequeñitas el hecho de que por ser mujer no hay límites. Por ser mujer no quiere decir que hayan ciertas carreras que estén vetadas para ellas o que ellas no pertenezcan. Simplemente, lamentablemente, no ha habido el espacio necesario o el espacio que se merece para poder hacer que se sientan cómodas. Porque al final y al cabo también existe una conciencia cultural de que las mujeres no son buenas para ciertas cosas o que, por ejemplo, hay ciertas carreras que son solamente de hombres. Y eso viene incluso de los mismos profesores. Los profesores son las personas que están por ejemplo, incentivando a las personas, a las nuevas generaciones a poder cumplir sueños, y uno sigue escuchando que hay profesores que es como, no, pero sí, eso es para niñas, o eso es para niños. Entonces, lamentablemente, siguen habiendo esos casos, pero y yo soy creyente de que organizaciones como Women Who Code, WTM, Niñas Pro, Innovation, Latinas in Cloud y muchas más comunidades están logrando tomar un espacio y haciendo representatividad para que las siguientes generaciones puedan sentirse que pertenecen. Y acá en Estados Unidos existía un programa
existía un programa que se llamaba DAY, que era para todo lo que era de grupos minoritarios, tanto en mujeres como latinos y otras etnias, el poder tener cupos y poder trabajar en los trabajos de tal forma de que fuera más homogéneo. Porque existe algo que es como make room o make table for all people, que es como hacer espacio para todas las personas para que así el producto sea mucho mejor. Y al final al cabo, cuando hubo un cambio de presidencia, deciden removerlo. Si bien no todas las empresas lo han removido, la gran mayoría lo removió, porque consideran que no es necesario. Pero lamentablemente, si las personas no ven representatividad, es muy difícil que quieran estar en un lugar. Pues sí, hay harto cambio ahí con las últimas, con el cambio de presidencia, como dices tú, en Estados Unidos. Y no sé si ahí, además de eso, tú has visto que sean, no sé si hay más dificultades para las personas que son de Latinoamérica que están trabajando allá, no sé, con el relacionamiento con las personas. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Has visto algún cambio o es más bien en estas medidas que se han como quitado recursos? Quizás políticas que ya no funcionan. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido? De hecho, hay estas cosas que fueron cambiando, políticas también, y por ejemplo, la forma de que los distintos estados han estado haciendo las cosas también han cambiado, pero prefiero abstenerme de la pregunta por si acaso. Por si hay alguien ahí escuchando. Ya, entiendo. Bueno, ahí dejo también abierto. Las personas han estado muy calladitas hoy día, no han hecho mayores comentarios. No, Ariel tempranito nos había dejado también saludos ahí a Ariel. Tenemos pendiente con Ariel hablar de Java. Ahí tenemos pendiente un episodio sobre Java. Las cosas bastante interesantes es, por ejemplo, el último link, el de Pram. Es una aplicación que permite hacer entrevistas de forma gratuita. Ellos tienen un pool de preguntas y la cosa es que uno se conecta y hay otra persona que también se conecta en el mismo slot que uno decidió y uno hace la entrevista y después uno cambia de uno es el entrevistador y la otra persona es la que va a recibir la entrevista. Qué bueno, es como para practicar ambos. Entonces, y la idea es hablarlas en inglés también. Son de distintos países y todo eso. Otra de las cosas bastante interesantes y creo que hace un cambio es la forma que uno va creando el software. Dentro de diferencia, que por ejemplo me tocó mucho conocer lo que eran los RFC, que son documentos que son para comentar los cambios. Entonces en esos documentos uno menciona qué cosas se van a cambiar, qué módulos se van a encajar y qué cambios. Por ejemplo, yo quiero hacer un cambio en la API, yo quiero agregar una nueva API y cómo esto va a repercutir en el sistema. Entonces, uno va comentando, ahí tiene su Google Doc y va haciendo todos los cambios y lo escribe. Y los distintos equipos empiezan a comentar, a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que fijarte de que si impactas este módulo, quiere decir que tienes que tener, por ejemplo, no sé, mencionar los límites de contenido que vas a enviar. O, por ejemplo, los límites de por ejemplo, cuánta data vas a estar agregando al sistema. Y cosas así. Bueno, genial. Súper buenos datos nos has dado ahí para de cosas que a lo mejor muchos no conocían. Yo muchos de estos links que comentabas no los conocía, así que está súper interesante. Oye, y respecto a la IA, ¿cómo has visto en tu trabajo que ha impactado? Porque, bueno, escuchamos mucho sobre el tema del bytecoding, de que ahora
yo creo que para bien o para mal, todos de alguna manera estamos apoyándonos, así como nos apoyábamos con Stack Overflow, ahora nos apoyamos un poco con los asistentes en Cursor o extensiones que agreguemos al Visual Studio Code, o por último buscar en ChatGPT o en Claude o la IA que sea. Pero más allá de eso, o junto con eso, ¿has visto otros impactos que tenga esta tecnología en los trabajos, en los roles donde tú te has movido allá? Y de hecho, podría pensarlo como en dos formas de que ha impactado. Por ejemplo, en el trabajo es, por ejemplo, el Copilot, ocuparlo es como casi necesario, porque una persona que ocupe Copilot y otra persona que no, la productividad de la persona que lo está ocupando es mucho mayor que la persona que no lo está ocupando. Y al final, al cabo, las mismas empresas comienzan a comprar estos servicios para que los mismos ingenieros vayan fortaleciendo y como mejorando en general el código, pero también su productividad. Entonces, por ese lado, todo lo que es como IAE, como ayuda hacia el ingeniero, se ha estado utilizando bastante. Y por otro lado, también las entrevistas se han visto impactadas, porque dado que ya estás ocupando en tu día a día todo lo que es IAE, para codear, para crear mockups y todo eso, se espera que en la entrevista también se vea eso reflejado. Entonces las entrevistas actualmente están un poco más difíciles porque ya tienes que tener como todo ese conocimiento de cómo saber hacer buen prompt, saber cómo modificar el código, ver cuando el código no se está modificando bien, darle las instrucciones correctas y tratar de cumplir con todos los features para esa entrevista, dado conocimiento también. Entonces ahí es cuando no solamente saber codear, sino también saber mucho las bases comienza a ser mucho más fuerte. Porque al fin y al cabo, la parte de codear, puedes tener hartas nociones, pero se la vas a empezar a delegar a la IA. Entonces las bases y saber qué cosas se están haciendo bien o qué cosas no se están haciendo bien por parte de la IA comienza a ser bastante importante. Y es que es el momento en el que la persona dice, no, me está creando todo este código que no lo está ocupando, y al final al cabo es código basura que tú tienes que remover porque al final al cabo va a ser deuda técnica. Claro. Mira. Y ha cambiado un poco la forma en que se evalúan los desarrolladores en los equipos con respecto a eso, como mayor expectativa de productividad, o entre los miembros del equipo más competitividad, no sé, ¿cómo lo has visto? Yo lo veo más como, si bien la vara ya puede ser alta, con la IAE la vara empieza a ser mucho más alta. Porque al final y al cabo, si bien te miden en cuántos PRs estás sacando al día, en cuántos comentarios estás dejando en el código, cuántas cross functionalities estás impactando, porque al final y al cabo no es solamente como uno piensa, así como las líneas de código, también es como en los PRs que estás haciendo, porque puedes hacer PRs de 10 líneas y PRs de 2000 líneas, los comentarios que dejas en los otros PRs, y la otra parte es cómo estás impactando, por ejemplo, los RFC, que son los otros documentos, para definir los cambios que se van a hacer. Entonces esas tres cosas son cosas con las cuales te están evaluando, y por lo tanto, si ya estás ocupando IAE, quiere decir que tu cantidad de PRs y cantidad de líneas modificadas van a ser mucho mayor. Y por lo tanto, y va a ser en menor tiempo. Entonces vaya a estar haciendo más PRs en el menor tiempo y te va a dar más tiempo para revisar otros PRs, revisar la lógica de negocio. Entonces, si bien, no sé, supongamos que en un equipo habían un promedio de 10 PRs al día, por dar un número, este número después va a incrementar incrementa, no sé, un 15, un 20, y posteriormente la vara también sube.
Entonces, más que competitividad, es como uno al no ocupar IAE, comienza a no estar dentro de como mínimo que se espera a realizar. Claro, perfecto. ¿Y hay algún impacto en como lo que se espera también del producto y de lo que el desarrollador o desarrolladora sabe del producto o del negocio asociado al producto? Porque de alguna manera, hoy día justo escuchaba un podcast bien interesante donde conversaban sobre los paths de desarrollo de carrera. Y hablaban que, claro, mientras tú vas subiendo como de seniority, así como se va agregando la exigencia de tu conocimiento técnico, también es muy importante que también uno se vaya involucrando más en lo que conoces del producto y del negocio. Pero me queda la duda, al aparecer estas herramientas, si es que has visto que esto sea mayor, que haya cambiado, como en cierta manera se esperaría que uno ya no tuviera que tener tanto tiempo para los problemas técnicos. Me preguntaba, ¿será que ahora se espera que el desarrollador tenga como un conocimiento más completo, negocio, técnico? También he escuchado esto de los ingenieros de AI engineers, como de saber más de datos. No sé si has visto como que también la IA esté afectando un poco a esos desarrollos de carrera. Sí, de hecho, por ejemplo, en Seniority, para la gente senior, uno espera que tengan un conocimiento del negocio. O sea, en todos los Seniority se espera un nivel del conocimiento del negocio. Y por ese lado, uno va a estar gastando menos tiempo en hacer código, eh, pero va a estar tomando mejores decisiones, por así decirlo, gastando más en planificación, gastando más en, por ejemplo, definir bien el modelo de negocio. Y también lo otro es, por ejemplo, saber en qué momento pelear sus batallas. También en el sentido de que, por ejemplo, actualmente con todo lo que es está Bolt, B0, Lolabel, están todas esas aplicaciones que te permiten crear un frontend muy rápido. Entonces está también la parte de que entregárselo a un product manager para que crea una landing muy rápido en vez de un ingeniero o a un diseñador. Es mucho más conveniente si esa página se va a utilizar como una vez o dos veces, que es como para tener un producto bastante rápido. Y en el caso de que esto salga, ya entregárselo a los ingenieros para que empiecen a hacer un producto más robusto. Y por ese lado, se tiene mucho como que la IA sí ha impactado todo lo que es como los nuevos roles, como mencionas. Por ejemplo, está el de AI Product Engineer, que es un ingeniero que sabe harto de cómo, o que sabe, es, por ejemplo, es un full stack que tiene conocimiento de IA, y que va a tener conocimiento del negocio. Entonces puede crear mejores soluciones y por lo tanto ya se comienza a hacer como un requisito, por así decirlo. Por ejemplo, acá podemos ver una de las ofertas de trabajo que al final al cabo menciona más o menos qué es lo que hace, como que tiene habilidades de código, sabe sobre los últimos investigaciones de IAE y también tiene dominio en las tecnologías y con las aplicaciones de IAE. Entonces es alguien que está como bien al día a día, por así decirlo, y que también ya tiene como la base de todo lo que es la desarrollo. Súper. Sí, estaba buscando un link que me habías dado hace unas semanas que conversamos, que lo voy a agregar aquí, que era de un Medium, que hablaba de The Rise of the AI Product Engineer. Ahí también para que la gente lo escuche. Hoy día esta ha sido la conversación más instructiva, así tenemos miles de links. Sí, vamos a tener que hacer así como una recapitulación de links para ver, está muy interesante. Hay que darle vuelta a esto del AI Product Engineer. Y tú tienes un rol de AI Web, ¿cómo era? Se me olvidó, lo tenía que anotar. AI Web Engineer. Eso también le agregaron el AI por lo mismo, porque se espera que
que uses herramientas de IA. ¿Cómo es en ese caso ese rol? Que yo no lo había escuchado antes, en mi ignorancia lo comenté. No te preocupes. Al final el rol es como tiene las bases de un web engineer, pero también se le suma las bases del IA engineer, como tener conocimiento de qué es un LLM, de cuáles son las diferentes formas de cómo alimentar un modelo cuando ya está el modelo ya listo, por ejemplo la utilización de RAG o cosas similares. Entonces la persona, si bien está haciendo web, ya tiene como un conocimiento de IAE y técnicas de IAE, entonces sabe cómo está funcionando, entre comillas, o tiene ciertos conocimientos de cómo está funcionando todas las cosas con IAE por detrás. Entonces, la experiencia que tú puedes entregar en el frontend o en la parte web es mucho mejor. Igual en este caso, yo estoy transicionando a ese rol, entonces como mi idea es como tener esos conocimientos y lograr tener una mejor experiencia, de tal forma de que, porque al final y al cabo la IAE es algo que va a ser requisito para todos, como yo lo veo. Es como en su momento cuando no se estaba agregando accesibilidad, y ahora accesibilidad, al final y al cabo, no es un nuevo feature, es una necesidad en todos los productos. Para mí, IAE no es un feature, es necesidad de todos los productos actualmente. Porque ojalá que en Chile también la accesibilidad sea necesidad, porque eso es algo que todavía falta. Hay más, sí, pero bueno, eso es algo que también hemos comentado ahí en los webinars y esas cositas que vienen en el episodio. Otro gran tema. Mira, ahí nos dejan un saludito. El Pano dice un saludo y gracias por mi invitación. Qué bueno que te ha servido. Oye, se nos ha ido volando el tiempo. Quería hacerte una última preguntita. Creo que en cierta manera a lo mejor algunas cosas no nos has comentado, pero así como para cerrar, hablando de esto de personas que a lo mejor o desarrolladoras que puedan tener este bichito de hoy me gustaría ir a trabajar al extranjero, en particular a Estados Unidos. ¿Qué consejos les daría a estas personas que están pensando en saltar a estos mercados? ¿Qué aspectos técnicos, culturales o personales crees que son más críticos para cuando estás pensando en emigrar y prepararte para eso? Como qué cosas crees que son súper relevantes que uno diga, ya, tengo que cumplir como este checklist, y si lo tengo tal vez, ahí podría pensar en dar el salto. Creo que primero es arriesgarse. No hay una receta, porque cada vivencia es diferente, pero arriesgarse. O sea, como hay dos momentos para hacer las cosas, ayer y hoy. Y hoy es el mejor momento para empezar, así que al final y al cabo, tomar en consideración que cuando uno comienza a buscar un trabajo, empieza a postular, vaya a tener 6 meses para volver a repostular. Entonces, si ahora lo intentas y fallas, que es durísimo cuando uno falla, se desmoraliza, se siente mal, existen muchas cosas que uno comienza a dudar de sí mismo, eh, pero después, como en 6 meses, ya habrás tenido el conocimiento de cómo fue la entrevista y sabes lo que te preguntaron y sabes cómo mejorarlo y volver a aplicar. Lo otro es también tomar en consideración de que si te mueves de un país, las cosas van a ser totalmente distintas. Y es normal sentirse frustrada o frustrado. De hecho, por incluso cosas muy simples como la salud. O incluso tener el ID. Que es algo que los sistemas funcionan distintos. Desde cómo se ve el IVA, desde cómo se ve pedir salud, acá es totalmente distinto. Por ejemplo, acá la salud está muy junta al trabajo. No es como en Chile, que uno puede tener salud y que tú te muevas de trabajo y sigas manteniendo la misma ISAPRE. No, acá
tú pierdes el trabajo y pierdes la salud también. Entonces, esas cosas, esos pequeños detalles de cómo funcionan las cosas, de cómo legalmente todo funciona, que uno esperaría que fuera más digital, y la verdad que no, uno tiene que ir en persona a hacer las cosas, es totalmente, es en esos momentos que uno piensa la IA no va a quitar todos los trabajos. Van a que pasar muchos años para que se eliminen las burocracias. Sí, pero yo lo que es como postular. De hecho, hay lugares para postular a trabajos. Por ejemplo, uno de los lugares es Build in San Francisco, que es una página para poder postular a trabajos y comenzar a postular en trabajos y verificar ciertas cosas. Verificar que hagan sponsorship de visa, H1B1, que es lo importante, postular a esos trabajos, mejorar el inglés y no me gusta que la gente se case con una herramienta de estudio, pero si te funciona algo para estudiar, ocúpalo y empieza a seguirlo como regla. Y lo otro que a veces hay grupos cuando uno está buscando trabajo, es bastante necesario no buscarlos solos, porque es bastante desmoralizante. Y existen grupos en los cuales permiten hacer búsqueda de trabajo, y esta página que es Never Search Alone, también tienen ellos un grupo. De hecho, tienen su LinkedIn Group y la idea es como que ellos van estudiando juntos, haciendo las cosas en equipo. Porque cuando uno está desmoralizada o desmoralizado, es muy difícil ponerse a estudiar, porque uno ya se siente así como que está fallando. Entonces, tener más personas que te están apoyando y están en la misma situación que tú es bastante genial. Qué genial esa página, no había escuchado de ella. Arriesgarse y que no todos los caminos son iguales y que todos los caminos llegan a Roma. Hay que encontrar el de uno. Genial. Hoy, Filipa, estuvo muy entretenida la conversación. Yo me quedaría conversando mucho tiempo, pero ya sabemos que estamos llegando al término. Ahí ojalá que tengamos otra oportunidad para conversar. Hay tantas cosas como dar más en los temas técnicos, o que, no sé, hubiera sido entretenido también conversar más de tu experiencia en comunidades. De hecho, en unas semanitas vamos a tener a la Ceci y a la Andrea de Women Tech Maker. Así que, bueno, ahí también te invitamos a participar ahí de la conversa. Pucha, hay tantos temas, y yo espero que también más personas se motiven ahí de tu experiencia, no solo a necesariamente postular al extranjero, pero de cómo mover su carrera hacia donde uno quiera llevarla. Yo creo que en lo personal siento que eso es como el gran mensaje de escuchar historias como la tuya. Y de hecho, al final y al cabo, porque en mi caso yo empecé como backend engineer, después me moví a frontend, y ahora mi idea es transicionar a IA, porque siento que es como, no es como lo nuevo, no es como la nueva ola. Yo no siento que es como una ola, sino es como algo que se va a instaurar. Entonces va a ser como, uno ya está viendo como las niñas en enseñanza media, como ya en la universidad, ya hace 10 años yo ya tenía cursos que era de Machine Learning, cursos de Data Mining, de procesamiento de imágenes. Entonces eso en 10 años yo creo que ya están pasando ya. Exacto. No, genial. Voy a agradecerte un montón por la conversación de hoy día. Agradecerte también porque algo que no dije en el comienzo, tú eres una de las mecenas del podcast, así que eso también es importante de destacar. Y siempre, y de hecho los menciono cuando hago la intro. Así que, pucha, genial que nos hayas acompañado hoy día para conversar y contarnos toda tu experiencia. Y te deseo ahí todo el éxito en tu experiencia ya, y que ojalá mantengamos ahí el contacto y tengamos una próxima conversación pronto. Sería genial, muchas gracias por la invitación, feliz de aportar el granito de arena. Muchas gracias, y gracias también a las personas que nos han acompañado hoy día,
ahí los dejo invitados a ustedes y a ti también, Pili, para que nos acompañen la otra semana. Vamos a estar el jueves conversando con una persona, una profesora, de hecho, del Máster de Innovación, que es especialista en innovación social. Vamos a cambiar un poco el tema, pero también es un tema súper interesante de cómo se llevan innovaciones a los territorios, y a ella también le interesa mucho cómo mezclar la tecnología con la innovación, así que ahí nos va a estar mostrando un poco de proyectos donde ha participado en lugares en la Patagonia, así como extremo sur y lugares así bien, ella es muy movida, así que ella se mueve por acá por Chile, tú te mueves por allá por el norte del mundo, así que ahí súper invitados a que nos acompañen la próxima semana y por supuesto que le compartan este live a las demás personas para que también conozcan la historia de Pilipa, que fue muy interesante esta vez. Que estén súper bien. Muchas gracias. Chao, Pili, que estés súper bien. Chao, que estén bien. Chao, sí, Cuídense. bien. Chao, chao.